Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Vacations will never be the same. Welcome to the theme parks of Universal Orlando Resort. With spectacular hotels and more, Universal Orlando offers an entire week of vacation awesome. Visit universalorlando.com. Una muerte inesperada que desata una serie de eventos inexplicables, ruidos, apariciones y revelaciones a una familia al querer conservar las cenizas de su fiel difunto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. La historia del día de hoy me la compartió un muy buen amigo, Manny Talavera, host y dueño del podcast ¿Pa' qué te enganchas? Quiero agradecerle por haberme permitido publicarla y quiero recomendarles que sigan su podcast. En él se habla de todo un poco, incluyendo fenómenos de índole paranormal. Síganlo, les gustará. Está en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia: Spotify, Google Podcast, Amazon Music. Les dejo los links en la descripción del episodio. Y bueno, ahora sí, entremos en materia, porque la historia que a continuación les contaré es bastante fuerte y bastante impactante. Prepárense, pónganse cómodos y disfruten esta historia 100% verídica. La serie de eventos paranormales que a continuación les contaré sucedieron a lo largo de muchos años, tal vez unos 10. Para entrar un poco en contexto, mi papá creía mucho en los temas esotéricos, como brujería y magia negra. Solía coleccionar cuarzos, veladoras y ese tipo de artículos. Tengo memoria de haber ido con él al centro en una ocasión a una hierbería cuando era niño. Nosotros, mis hermanos y yo, no fuimos muy apegados a mi papá, pues mis papás se separaron cuando yo tenía 9 años. Cuando esto pasa, dejamos de verlo por algún tiempo. Volvimos a frecuentarnos muchos años después. Mi papá vivía en una arena de lucha libre. Era luchador. Y al separarse de mi mamá, como era amigo de todos los del sindicato de luchadores, estos le abren las puertas de la arena y se va a vivir ahí. Su muerte fue inesperada y muy prematura. Él fumaba mucho y aunque no sabíamos a ciencia cierta de su enfermedad, sí sospechábamos que algo no andaba bien, pues lo escuchábamos toser frecuentemente. Él muere de enfisema pulmonar a los 63 años de edad. El día de su muerte, estando en el ring, le da un ataque de tos y por sus pulmones ya muy dañados, desgraciadamente fallece. Lo encuentran hasta en la noche. Yo tenía 23 años y para mí fue un golpe muy fuerte. Cuando nos avisaron de su deceso, había que ir a reconocer su cuerpo. Me afectó a tal grado que mi hermano tuvo que venir por mí porque yo no podía manejar. Cabe mencionar que mi papá no era muy cariñoso con nosotros cuando éramos niños, o al menos no tengo muchos recuerdos de eso. Entonces, hasta que pase el tiempo y lo empezamos a ver, más o menos en mi adolescencia, mi papá empezó a ser un poco más cariñoso con nosotros y se le hizo costumbre cuando nos veía, nos daba un beso en la mejilla siempre. Y como él usaba barba, siempre me raspaba. Durante el trayecto cuando íbamos mi hermano y yo en el carro, en camino para reconocer su cuerpo, me pasó algo muy extraño. Tuve la misma sensación de cuando mi papá solía darme un beso en la mejilla. Sentí claramente ese beso. Pude sentir cómo esa barba me raspaba. Sentí que mi papá se estaba despidiendo de mí. Ese fue el principio de muchas manifestaciones que me indicaban que él no se había ido del todo. Durante la planeación del funeral, mis hermanos y yo empezamos a ver cómo le íbamos a hacer,
ya que nadie de los hermanos estábamos preparados, no teníamos el suficiente dinero y empezamos a investigar cuál sería la mejor y menos costosa opción. Y como nunca fuimos unidos a él, nunca se habló de estos temas. Nunca le preguntamos qué era lo que él quería como última voluntad. Nosotros decidimos por él. Decidimos velarlo, hacerle su misa y cremarlo. Por mucho tiempo después de su muerte, yo sentía una presencia. La sentía en todos lados, a donde quiera que yo fuera. Si iba caminando, sentía algo o alguien atrás de mí. Me sentía observado. Si iba manejando, al igual, sentía que alguien estaba ahí conmigo en la camioneta. A donde quiera que yo iba, había una presencia siempre junto a mí. Más o menos como al mes de su fallecimiento, un día mientras yo estaba solo en casa, llorando, le hablé. Quería saber si aquella presencia que sentía era él. Para mí fue una experiencia muy fuerte. Tenía que decirle que ya era hora de partir. Para mí fue como haber tenido una plática con él. Le dije, si eres tu papá, vete y descansa. Tú no fuiste muy buen papá, pero tampoco yo fui un buen hijo. Ya no te preocupes, ya es hora de que te vayas y descanses en paz. Después de esa plática ya no sentí esa presencia. Pasa un tiempo. Luego empecé a soñar muy seguido con él. Y en mi sueño siempre lo veía llorando o muy triste. Para esto, mi hermano se había llevado las cenizas de mi papá a su casa. Y cuando yo iba a visitarlo, le llevaba cigarros a mi papá y le prendía un cigarro, como si fuera un incienso. Lo ponía a un lado de la urna. Se veía cómo éste se encendía, como si alguien lo estuviera fumando. Aparte de eso, mi hermano y yo notábamos que había ciertos ruidos extraños. Mi papá en vida, cuando se enojaba, tenía la costumbre de hacer un sonido como de ¡ay! Este tipo de sonido era el mismo que mi hermano y yo escuchábamos. Y no nos causaba miedo, pero sí podías identificar que era algo que no era de este mundo. También aventaba cosas. No era nada que pusiera en riesgo nuestra integridad. Eran cosas que se caían o se movían o alguien las aventaba, pero sin ninguna intención de dañar. Pasa el tiempo y desgraciadamente mi hermano queda viudo. Después de 2 años se vuelve a casar y se va a vivir a otra casa. Deja su casa sola y me hace un comentario que si me quiero llevar las cenizas de mi papá. Yo voy por ellas y me las llevo a mi casa. Yo en ese entonces estaba casado con la mamá de mis hijos. Incluso yo solía decirle a uno de mis hijos, el más grande, que en ese entonces tenía entre 1 o 2 años, que en esa urna estaba su abuelito Beto. Y yo no sé qué se imaginaba mi hijo, pero le causaba cierto tipo de miedo. Pasa el tiempo y me divorcio en el 2016. Me quedo solo y es cuando empiezan a pasar cosas muy extrañas otra vez. Los mismos típicos sonidos que mi papá solía hacer cuando se enojaba. También sentía esa presencia ahí, siempre, todo el tiempo observándome. Aparte, aventaban cosas. A mi papá le gustaba mucho usar unos radios que él tenía. Esos yo se los ponía enseguida de su urna, al igual que un crucifijo y los cigarros que él solía fumar. Todas estas cosas se movían, se caían. Había cierto patrón que podíamos identificar que el espíritu de mi papá estaba ahí. Cada vez se iba intensificando más las cosas paranormales. Cierto día me topo a una amiga y ella me empieza a platicar de una medium. En la plática le empiezo a comentar acerca de todos los sucesos que había estado experimentando a raíz de la muerte de mi papá. Y no solamente eso, sino que también le comenté acerca de los sueños que yo tenía de mi papá. Ella me recomendó ir con esta señora. Yo realmente estaba muy escéptico a ir con ella, pero al final accedí a ir ya que me pasaron otra serie de cosas que me dio mucho miedo que en su momento contaré, ya que es tema para otra historia. Cuando llego a ver a esta medium,
ella me pregunta que en qué me puede ayudar. Y yo le contesto, pues usted dígame, a ver si es cierto que sabe. Yo seguía totalmente escéptico. Y ella me responde, no sé exactamente a qué vengas, pero aquí está tu papá, tiene media hora esperándote. Cuando me dijo esto me saqué de onda y aún con un poco de escepticismo le pregunté, a ver, ¿cómo es mi papá? Descríbamelo. Y me dice, yo no te lo puedo describir como cuando murió. Las almas se ven como cuando eran jóvenes. Te lo describiré como lo estoy viendo actualmente. Y me lo empieza a describir igual que en una foto que mi mamá tiene donde mi papá está con traje muy elegante, muy rasurado y muy peinado, porque por lo general él no se vestía así, era una persona que vestía muy informal. Me empieza a platicar cosas que mi papá le decía de su infancia, detalles del por qué se había comportado como lo había hecho, ya que no tuvo buen ejemplo. Incluso me pide disculpas por no haber sido un buen papá. En el momento en que ella me está describiendo a mi papá como era de joven, me dio una mezcla de entre sentimiento y miedo. Aunque al parecer yo tengo el tercer ojo abierto, mientras yo estaba ahí con ella no pude sentir nada. No pude detectar la presencia de mi papá. Me platica muchas cosas de él y me dice, lo que tu papá me pide es descansar y no está descansando adentro de esa caja. No quiere estar ahí, no quiere estar encerrado, quiere estar libre. Cuando salgo de ahí, mi mamá me corrobora la historia de mi papá, la historia de su niñez. Incluso me corrobora cómo se vestía mi papá, ya que esta medium me comenta que lo veía que usaba pantalones de mezclilla, pantalones de pechera tipo overol. Después de escuchar esto me preguntaba, ¿qué tengo que hacer con las cenizas de mi papá? Entonces se me vino a la mente que uno de mis hermanos tenía un viaje a Mazatlán en esos días y se me ocurrió preguntarle si podríamos tirar las cenizas al mar. Ella me dice que lo único que él quiere es estar libre, eso es todo. Después de que mi hermano esparce las cenizas de mi papá en el mar, a partir de ahí yo no he vuelto a soñarlo, ni tampoco hemos experimentado ni los ruidos extraños ni las cosas moviéndose de su lugar. Y ya jamás he vuelto a sentir esa presencia siempre pegada a mí observándome. Creo que ahora sí mi papá, después de tantos años de haber muerto, ahora sí ya está descansando en paz. Amigos, investigando acerca de qué es lo más recomendable hacer con las cenizas de algún difunto, encontré lo siguiente, y es dependiendo del punto de vista de cada quien, ya que la Iglesia Católica no lo recomienda. Hay un documento emitido por el Vaticano en el 2016 para regular la sepultura o la conservación de cenizas de un difunto. Por regla general deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio, o si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente, y no pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares, y se les debe asegurar respeto y condiciones adecuadas de conservación. Existen otro tipo de creencias. Mantener las cenizas de un difunto en casa irradian y almacenan efectos negativos al acumular la energía de la muerte, y eso frena en la buena suerte, la prosperidad y la tranquilidad del hogar. Según el Feng Shui, las cenizas tanto de mascotas como de personas pueden ser un portal que invite a todo lo mal a entrar a tu casa, pues se trata de energía que queda estancada en un solo rincón del hogar. Desde el punto de vista paranormal, expertos en este tema dicen que se les ata entre los vivos y se les obliga a vagar sin rumbo a la espera de un entierro digno. Ellos no están descansando porque sus familiares los están llorando a cada rato y los piensan más por tener esas cenizas dentro del lugar. Coméntenme ustedes qué opinan acerca de esto. Y como siempre les digo, yo no trato de convencerlos de creer en nada.
Juzguen ustedes, son los que tienen la última palabra. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente Historia Inexplicable.